Buenas tardes, gracias Laura. Yo soy el doctor Malafarina, Vincenzo, soy un geriatra. Eh, Decirnos si alguien no ve bien la pantalla y así si queréis podamos empezar. Como veis, he modificado un poquito el título de la charla, ya que al final voy a intentar no limitarme a hablar de la sarcopenia, la sarcobesidad y la osteosarcopenia limitada en las mujeres mayores, sino que voy a abarcar un poquito los dos sexos. Antes de empezar, quiero decir que este efectivamente es un webinar ofrecido por la EMAS, el ciclo de webinars en castellano. Y bueno, muchos de vosotros imagino que sois ya miembro de la EMAS, pero a quien no lo sea, os invito a visitar la página web de la EMAS, donde hay mucha información, mucha oferta formativa, mucha actividad de actualización, así como la página de Maturitas, que es la revista de la sociedad y que además de ser una revista muy influyente en ginecología, es una revista muy importante. De hecho, la 16ª de geriatría con un impact factor muy importante y sigue estando muy interesada en temas de envejecimiento y de geriatría. Y ya para no alargarme más, solo invitaros a todos los que estéis conectados al próximo Congreso Europeo de la Sociedad de Andropausia y Menopausia será en Berlín en mayo del año que viene, del 15 al 17 del 2019. Nada, entonces nada más empezar. Para empezar, decir que como geriatra sigo pensando y tenemos que pelearnos para que nuestros ancianos, sobre todo a la luz de cómo va evolucionando la epidemiología, no son un problema para los sistemas sanitarios, sino que tienen que ser vistos como una ventaja y tienen que recibir el mismo tratamiento que las personas jóvenes. Muchas veces estamos acostumbrados a ver a los ancianos como personas quietas, tristes, que intentan hacer algo que le aconsejamos pero que no le gusta, mientras deberíamos de pensar en las personas mayores como alguien que efectivamente disfruta y tiene que disfrutar de la vida, y ahí nuestra ayuda como médicos, como enfermeras, como fisioterapistas y todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de la geriatría deberíamos ayudar a nuestros pacientes y a los que nos gustaría que fueran nuestros asistidos a que lleguen a ser mayores de forma totalmente independiente. Entonces, este es un poco el esquema que voy a seguir en mi charla. Daré unas pequeñas pinceladas de lo que es el concepto de sarcopenia, sobre todo a la luz de las actualizaciones que ha habido justo este año. Hablaré un poco de la asociación entre obesidad y sarcopenia. Entonces, aspectos importantes como son las caídas y entonces introducir el tema de la osteosarcopenia y hablar un poquito de músculo y importancia de la nutrición en estos pacientes y entonces traer unas conclusiones. Para empezar, ya desde el 2016 la sarcopenia es reconocida como una patología, como un síndrome geriátrico y tiene un código en el International Classification Disease, que es esto que veis aquí, el M62.84, por lo tanto ya no es desde hace un par de años, ya no es solo un tema de interés de investigación, sino que ya es un tema, un síndrome clínico reconocido y por esto nos estamos planteando actualizar, a pesar de que sigue siendo citada, una revisión que publicamos efectivamente en Maturitas en el año 2012 con los compañeros de investigación. Pero como os decía, acaba de salir las actualizaciones del European Working Group on Sarcopenia in Older People. Hay la versión 2 que ha salido justo este año, ha sido presentada en el Congreso Europeo de Geriatría y que ahora mismo está impresa en el Legend Aging. Y como podéis ver, los criterios diagnósticos de sarcopenia sobre el que haré hincapié durante toda la charla no han cambiado, siguen siendo los mismos, o sea, una reducida fuerza muscular, una reducida performance muscular y una reducida masa muscular. La cosa es que se ha intentado cambiar un poquito dos puntos de corte que se pueden utilizar para el diagnóstico, y esto también son muy importantes y pueden ser tema de debate y tema de preguntas y encantado de intentar contestaros. Ya veis que sigue siendo muy importante la velocidad en la marcha menor de 0,8, pero se le da como un orden un poquito diferente, empezando por la fuerza de prensión de la mano, luego la medición de la masa muscular y entonces medir la velocidad en la marcha. Lo veis mejor en este diagrama de flujo, en el que veis cómo el diagnóstico de sarcopenia tiene que empezar por algunas escalas. Hoy hay muchas y nosotros en castellano tenemos la suerte de que
Ha sido validada la escala SARC-F al castellano por unos compañeros mexicanos y está publicado desde hace años en el JAMDA, y hay que intentar hacer un cribado de sarcopenia. En los sujetos en los que el cribado pueda salir positivo, en los que sospechemos que haya una sarcopenia, lo primero que deberíamos de hacer es una medición de la masa, de la fuerza de prensión de la mano con un dinamómetro. Es un aparato relativamente sencillo que puede ser considerado y debería de ser considerado de rutina como los aparatos para medir la tensión en nuestras consultas. Y si resultara reducido en varones como en mujeres, con los puntos de corte que hemos visto antes, sería interesante medir la masa muscular. Veis que hay diferentes instrumentos que puedan servirnos para medir la masa muscular. Yo personalmente en la práctica clínica utilizo mucho el bioimpedenciómetro, que es relativamente sencillo, relativamente viable y coste eficaz. Y entonces, una vez que haya confirmado reduciendo con la reducida masa muscular la sarcopenia, puedo medir la severidad midiendo la velocidad de la marcha en el test de 4 metros u otra escala que pueda servirnos para medir la performance muscular. ¿Por qué la velocidad de la marcha sigue siendo un parámetro tan interesante? Porque a pesar de ser visto como un parámetro de investigación, lo tenemos que ver como un parámetro de vida cotidiana, de vida diaria, el que nos permita a nuestros pacientes cruzar una calle en verde. Calle es como muy amplia y además está ya ampliamente demostrado desde hace años que es un índice que se asocia a mortalidad tanto en varones como en mujeres, pero sobre todo que se asocia a vida libre de discapacidad en los ancianos. No voy a entrar en el detalle de este artículo ya publicado hace muchos años en el JAMA por la misma Studensky y que creo que es de lectura obligatoria. Pero también me interesaba hacer un poco hincapié en que, a pesar de los instrumentos que obviamente DEXA, vía resonancia magnética, TAC, están como muy sensible a la medición de la masa muscular, como primer paso podríamos valorar la posibilidad de medir la masa muscular en los sujetos en los que sospechamos sarcopenia con ecuaciones que están también lo mismo de validadas, para hacernos por lo menos una idea de cuál es la cantidad de músculo que tienen nuestros sujetos. Y aquí veis dos fórmulas que utilizan el peso y la circunferencia braquial o hasta sin la circunferencia, pero son dos fórmulas que pueden ayudarnos por lo menos a tener una idea. Esta diapositiva nos sirve solo para tener una idea de cuánto y muchos son los factores que influyen en el desarrollo de la misma sarcopenia y entonces empezar a entrar a pasitos yendo al centro de la presentación. Un tema muy interesante hoy en día es el concepto de obesidad sarcopénica, o sea, sujetos que presentan una reducida masa muscular asociada a una alta masa grasa. Hay algunos efectos asociados a la edad y esto está ya más que descrito, que relativamente fisiológicamente se observa con la edad una reducción de la masa muscular y un aumento de la masa grasa. De hecho, en la masa free fatty mass, o sea, la masa libre de grasa, representa casi el 50% del peso corporal en jóvenes y esto se va reduciendo de forma progresiva con la edad hasta llegar casi a representar un 25% a los 75-80 años. Mientras la fatty mass, o sea, la masa grasa, aumenta hasta llegar un poco a lo que son los máximos de contenido graso corporal entre los 60 y los 75 años. Este estudio muy interesante en el que incluyeron, a pesar del pequeño tamaño muestral, siguieron los sujetos durante 5 años, incluyeron 97 mujeres y 62 varones y lo que vieron es cómo la masa grasa se mantiene en el tiempo hasta casi aumenta un poquito durante los años de estudios, mientras la free fatty mass, o sea, la masa libre de grasa y sobre todo la masa muscular apendicular se reduce durante el tiempo, tanto en mujeres como en varones. Veis aquí cómo se reduce sobre todo la masa muscular de las extremidades, que es justo lo que nos interesa para poder hacer una vida lo más autónoma posible, asociada, por ejemplo, al tema de la capacidad de movernos. Y esto está relacionado con un concepto muy importante de la obesidad sarcopénica
en la que vemos una infiltración grasa a nivel de los músculos. O sea, el músculo no solo las personas mayores tienen un músculo, menor cantidad de músculo en el cuerpo, sino que este músculo está infiltrado por grasa y esto hace que la calidad del músculo sea menor y por lo tanto presenten menores índices funcionales. Esta imagen es muy vista y muchas veces en congresos y en presentaciones, pero es muy importante que lo tengamos presente. Además, el tejido adiposo no es un tejido que está ahí sin más, es un tejido metabólicamente activo. Iremos viendo cómo produce varias lipoquinas, citoquinas producidas por el tejido adiposo y sobre todo vemos cómo hay una relación importante y directa entre el aumento del índice de masa grasa y la reducción de la masa muscular. Perdonar, tanto en varones como en mujeres. Y además, la cantidad de tejido adiposo y el aumento del tejido adiposo y la infiltración adiposa de los músculos se asocia con un importante aumento de los índices inflamatorios, cosa que está también demostrada que se asocia con el desarrollo de sarcopenia y con índices de insulinoresistencia también en personas no diabéticas como índice de inflamación y de reducido metabolismo muscular. Hay durante estos últimos años se ha estado investigando mucho en marcadores de la sarcopenia y uno de los que representa ahora mismo mucho interés es la miostatina, que es una citoquina producida por el aparato, tanto por los músculos como por el tejido adiposo, y que está ampliamente demostrado que es significativamente más alta las concentraciones de miostatina en los sujetos más obesos y que de hecho representa ahora mismo un target del tratamiento. No he querido entrar demasiado en el tema de la miostatina, pero ahora mismo se está investigando mucho en anticuerpos antimiostatina como tratamiento farmacológico para intentar reducir la atrofia muscular y conseguir que nuestros ancianos puedan llegar a tener cantidad de músculo y sobre todo un músculo en mejores condiciones. Ya veis que varios artículos en los últimos años han valorado además de muchos factores, la concentración de miostatina como factor importante para el desarrollo de sarcopenia y de ahí todas las complicaciones de la sarcopenia y como os digo son muchos la evidencia de esta hormona y de esta citoquina. Obviamente no hay que verla de forma aislada. De hecho, la inactividad es uno de los factores que nuestros ancianos también, uno de los factores más importantes que nuestros ancianos hace que pueda empeorar la calidad muscular y sobre todo pueda empeorar la capacidad funcional. Y de hecho, uno de los aspectos importantes asociados a la obesidad sarcopénica es el impacto de las enfermedades sobre la calidad del músculo y del tejido adiposo. En pacientes con patología oncológica se ha visto cómo después del tratamiento quimioterápico, podéis ver en esta imagen de TAC, en rojo veis el músculo y en amarillo la grasa intraabdominal. Veis cómo la grasa se mantiene y hasta casi parece que aumente un poquito, pero sobre todo se reduce de forma muy significativa la cantidad de músculo, no solo de la pared abdominal, sino sobre todo de músculos paravertebrales, que son los que luego nos ayudan a mantener la posición erecta y la posición correcta y poder andar y poder caminar de forma lo más autónomo posible. Pero esto no ocurre solo en pacientes oncológicos, en los que sabemos que además influyen factores muy importantes como inflamatorio, pero el mismo tratamiento, pero sino que ocurren también en patologías muy prevalentes en ancianos como son las fracturas de cadera. Hay este artículo que os aconsejo, publicado ya hace unos años en el Legend Aging, en el que incluyeron 155 sujetos y en los que quisieron ver era cómo evolucionaba la composición corporal durante la evolución del proceso de recuperación tras una fractura de cadera. Y lo muy interesante que encontraron es que durante los 60 días tras una fractura de cadera, el sujeto anciano va perdiendo masa muscular total y sobre todo masa muscular de las extremidades
Mientras lo que vieron es que la masa grasa casi no se modifica durante el periodo de estudio, durante la recuperación. Entonces, ¿esto por qué es importante de lo que estamos hablando hoy? Porque determina el desarrollo de obesidad sarcopénica. La obesidad sarcopénica es una patología y un síndrome geriátrico que puede tratarse, que puede mejorar y que os traeré al final algunas experiencias nuestras que hemos hecho y que estamos siguiendo haciendo en investigación. ¿Esto por qué ocurre? Porque en una normal situación de alimentación, de nutrición, los nutrientes y los metabolitos para el normal funcionamiento de los diferentes órganos y aparatos vienen de la misma nutrición, aminoácidos, glucosas, lípidos, y esto hace que haya un normal estado de nutrición del organismo. Pero ¿qué pasa en situación de malnutrición o de desnutrición, como pueden ser las que se asocian a patologías o sobre todo en el momento del que haya un aumento del gasto calórico por una patología, la ausencia de la correspondiente aumento de la ingesta calórica hace que nuestro músculo sea el supermercado de nuestros órganos y tejidos, y entonces nuestros órganos y tejidos se nutran a través de los nutrientes que pueden recuperar de los músculos, por lo que, como os decía antes, es fisiológico, parafisiológico, y ya hablaría más bien de patológico, la reducción de la masa muscular y el mantenimiento de la masa grasa en ancianos que presenten algún tipo de enfermedad. Seguramente los estilos de vida influyen de forma muy negativa en todo esto, tanto a nivel de los ancianos sanos que viven en la comunidad y que tienen una vida relativamente sedentaria, como en los ancianos, sobre todo tras un proceso patológico que determine un encamamiento. Son muchos los factores que influyen, como iremos viendo a lo largo de toda la charla, pero la inmovilidad es uno de los probablemente más importantes factores que influye en la salud muscular. Y obviamente hay mucha evidencia de cómo, además de otros factores, la actividad física, que además puede ser cuantificada, es uno de los factores muy importantes para determinar la cantidad de músculo de nuestros sujetos. Y además, muy interesante, este artículo publicado ya hace muchos años, explica un poquito el mecanismo por el que factores genéticos que ya cada uno de nosotros tiene puedan ser empeorados o puedan tener un mayor impacto en sujetos que tienen una reducida actividad física, ya que la expresión genética luego depende también de los estilos de vida y de algunos factores factores ambientales que puedan determinar el desarrollo de algunas complicaciones. Y ya para terminar con tema ya bioquímico y hormonal, que sé que es muy pesado, pero también es muy interesante y cada vez lo es más, la actividad física está ampliamente demostrado que determina la liberación de, como os decía antes, marcadores de sarcopenia, tanto negativos como era la miostatina, como positivo, como es la irisina. Y dentro de los marcadores, la irisina es muy interesante porque lo que hace, dentro de varias cosas que hace, una de las cosas muy interesantes que hace es determinar un cambio del tejido graso que tenemos en el cuerpo, y como decía antes, el tejido graso no es un tejido muerto, es un tejido metabólicamente activo, y esto hace que sujetos que se muevan más tengan un diferente perfil de grasa corporal, y que ésta sea más, decimos así, menos metabólicamente activa desde el punto de vista de producir adipoquinas inflamatorias, y entonces favorecer el adelgazamiento y el metabolismo muscular. Hay varios problemas, sobre todo empezando por viene antes la sarcopenia, viene antes la obesidad, viene antes la osteoporosis, y nos vamos a meter de entrada en un tema muy interesante, porque son los sujetos sarcopénicos los que más se caen y a raíz de la caída se mueven menos y por esto desarrollan sarcopenia. La verdad es que una de las cosas muy interesantes en geriatría es que y esto va muy relacionado con el problema de la sarcopenia, y veremos ahora mismo de la fragilidad, de la osteoporosis, de las fracturas. Los sujetos que se caen son los que más complicaciones tienen, y además los que se caen una vez son más sujetos a poder volver a caerse.
Y entonces, el problema de las caídas es que alguna vez llegamos tarde. Llegamos tarde en el sentido de que llegamos cuando ya el sujeto presenta una capacidad funcional muy reducida y en las que conseguir una recuperación puede ser difícil. Aún así, no deberíamos de dejar de intentarlo. La fragilidad está ampliamente demostrado que es un factor predictor de caídas, pero además, lo que es muy interesante es que sujetos que eran ligeramente frágiles antes de sufrir una caída con consecuente mayor fractura osteoporótica, son mucho más frágiles después del proceso de recuperación. O sea que la misma patología que se asocia a fragilidad luego determina el empeoramiento de la fragilidad misma. Es un concepto, no sé si consigo explicarme bien, pero lo que quiero decir es que se instaura un círculo vicioso en el que fragilidad, caída y discapacidad son muy seguidos y lo que habría que intentar hacer es efectivamente romper este círculo. Como os decía antes, ya en el 2015 el grupo de la misma Biscott-Ferrari publicaron un artículo muy interesante en los que vieron cómo en 445 ancianos sanos de la comunidad, 213 eran caedores, o sea, sufrían por lo menos una caída. Y como podéis ver, mucho más de la mitad, porque a mí 55% me parece una auténtica barbaridad, mucho más de la mitad de los sujetos que sufrían una caída sufrían por lo menos 2 o más caídas. Y entonces esto es el problema con el que muchas veces nos encontramos de no poder conseguir intervenir a la primera, sino que tenemos que esperar segunda, tercera o hasta las complicaciones de las mismas caídas. La fragilidad está muy relacionada con problemas de nutrición. Ya esto lo intentamos resumir en una revisión sistemática que publicamos en Maturita hace un par de años y en el que incluimos 32 artículos y del que quiero solo resaltar uno de los aspectos muy interesantes que encontramos de cómo ya solo cambiar un poco el perfil de la nutrición, o sea, el contenido de proteínas en cada comida, sobre todo intentar aumentar el contenido de proteínas del desayuno, que es probablemente la comida con menos proteínas del día, podría asociarse a una reducción de la fragilidad. Y por esto concluimos como que la nutrición es muy importante para el tratamiento y la prevención de la fragilidad. Pero una de las preguntas que siempre me hago, y os hacía un poquito antes, son las caídas y entonces las complicaciones de la misma una misión imposible de solucionar. Personalmente creo que no. Tuve la suerte de colaborar en un estudio que se realizó en Valencia, en el que en La Ribera, exactamente en el Hospital de La Ribera, con compañeros geriatras, en los que lo que hicimos fue hacer ejercicio de propiocepción en sujetos ancianos de la comunidad y lo que vimos es fundamentalmente una de las cosas más importantes que los sujetos que habían sufrido una caída antes de empezar el estudio conseguíamos una reducción de la segunda, tercera o más caídas en estos sujetos. Y esto con ejercicios que, a pesar de pedir disculpa por los dibujos, no es fácil conseguir dibujar ejercicio físico, pero luego está bastante bien explicado cómo hacerlo. Son ejercicios de propiocepción que pueden mejorar la capacidad de percibir su propio cuerpo y sobre todo cosas sencillas que se puedan hacer en casa y que luego la persona pueda hacer sola. Y como os decía, la osteosarcopenia y entonces la asociación entre músculo, como hemos visto antes, entre músculo y tejido adiposo ya está ampliamente demostrada y entre músculo y tejido óseo, o sea, entre músculo y oso, es aún más interesante. Como podéis ver muy fácil en esta diapositiva, obviamente es una broma, lo tenemos resumido aquí. Es el mismo estudio publicado en el Aging Research Review en 2015. Lo que hicieron estos autores es resumir un poco factores como mioquinas o osteoquinas producida por músculo o por tejido o por hueso y cómo cada una de estas citoquinas tenga importante impacto sobre la salud del otro órgano. Y además que los dos, tanto el hueso como el músculo, se ven afectados por factores como la actividad física, la importancia de la nutrición, no solo tratamiento, sino también patologías, hacen que los dos órganos puedan sufrir y entonces hacer que
por culpa de una peor calidad muscular el sujeto puede sufrir una caída y por culpa de una mala calidad del hueso el sujeto pueda, a causa de la caída, sufrir una fractura. Y ya veis cómo en este artículo publicado además por el grupo de Duque, un español ya que trabaja y trabaja además muy bien el tema de la sarcopenia y de la osteosarcopenia en Australia, hay mucha interrelación entre los tres órganos que son efectivamente el hueso, el músculo y el tejido adiposo. Además, no me quiero alargar mucho más, pero hay amplia evidencia de que los dos problemas, la sarcopenia y la osteoporosis, cuando se asocian, hacen que el sujeto sea más en riesgo de sufrir complicaciones de los dos problemas cogido por separados. Y soy geriatra y entonces alguna vez tengo de formación profesional. Lo que siempre me gusta intentar hacer es intentar convencer primero a los mismos pacientes y luego a los familiares y de ahí luego ya a los compañeros de que el problema de nuestros pacientes muchas veces no depende y sobre todo no es la misma edad una enfermedad, sino además no existirían cosas como estas de obviamente máster atletas ya ancianos que a los 75 años consiguen y pueden hacer cosas tan extremas como saltar y no romperse. Aspectos importantes de la sarcopenia, de la osteosarcopenia y de la nutrición, obviamente son tres aspectos muy importantes. Lo vemos en varias diapositivas como estudios han ampliamente demostrado como sujetos malnutridos tienen una reducida fuerza de prehensión de la mano. Pero además de los sujetos malnutridos, esto mucho depende del ámbito en el que nos encontramos. De los sujetos de la comunidad obviamente tienen más fuerza de los sujetos que viven en residencia o de los sujetos ingresados en hospitales de rehabilitación. Entonces, tener en cuenta este aspecto para luego poder interpretar los resultados de los diferentes estudios y poderlo aplicar en nuestra práctica diaria. Pero la importancia de la nutrición yo creo que debería de recibir deberíamos darle la debida importancia, ya que está ampliamente demostrado cómo la mortalidad se asocia con la malnutrición, además tiene un efecto en J, con un aumento muy importante en la mortalidad por valores muy bajos del índice de masa corporal, que sigue siendo un índice muy, muy fácil y aún así muy interesante, y por índices muy altos, siendo en los ancianos el ligero sobrepeso un factor protector contra eventos adversos. Pero además, en el mismo estudio, lo que demostraron estos autores es que también observaron un aumento en la mortalidad y además, como podéis ver, un aumento muy importante asociado a la pérdida de peso. Y cuando se juntan los dos factores, veis cómo la mortalidad total del 14% en sujetos que tienen un índice de masa corporal menor de 20 y además han perdido peso, la mortalidad puede subir hasta un 36%, que a mí me parece una barbaridad, sobre todo considerando que la pérdida de peso puede ser un factor que podamos intentar tratar en nuestros pacientes. De hecho, publicamos ya hace unos años una revisión sistemática sobre la importancia y los efectos de la suplementación nutricional en ancianos sarcopénicos y conseguimos, tampoco quiero alargarme demasiado, pero lo que observamos de los estudios que estaban publicados hasta entonces en la literatura es que la suplementación nutricional es eficaz en mejorar la calidad del músculo y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. A ver quién se atreve a llamar anciana a esta señora que sigue conduciendo su coche y sigue además llevando una nación. Bueno, esto ya otros temas sobre el que no quiero entrar. Pero además muchas veces los médicos nos limitamos o nos dedicamos a limitar las cosas que puede hacer nuestro paciente y más en los ancianos cuando realmente deberíamos intentar ser proactivo y aconsejar cosas como, por ejemplo, su nutrición adecuada a las necesidades metabólicas asociada además a ejercicio físico. Y otra vez en Maturitas, ya publicado hace un par de años por el grupo de Luc Van Loon, en los que demostraron cómo efectivamente una adecuada nutrición asociada a ejercicio físico es muy importante para mantener la calidad muscular y la fuerza muscular en los ancianos. No voy a alargarme más para que pueda
traeros algunas experiencias. Una de un grupo de noruegos muy activo en el tema de la osteoporosis y de la sarcopenia, el grupo de Annette Illen Ranoff, y en el que colabora Ole Martin Steyhaug, es un geriatra noruego. Y en este estudio publicado el año pasado en el PLOS ONE, incluyeron sujetos con fractura de cadera de mayores de 65 años y que eran capaces de caminar antes de la fractura. Encontraron una prevalencia de sarcopenia del 37%, pero sobre todo encontraron como que los sarcopénicos eran significativamente más mayores y sobre todo presentaban un índice de masa corporal más bajo y valores de albúmina más bajos, siendo la edad, obviamente, pero sobre todo el índice de masa corporal uno de los factores más importantes en el determinismo de la sarcopenia. Y por esto también, como os decía, y voy acercándome a las conclusiones, intentamos también nosotros traer evidencia. Publicamos hace ya años el protocolo de lo que está siendo mi proyecto de tesis doctoral, en el que intentamos valorar la posibilidad de la suplementación nutricional como tratamiento de la sarcopenia en ancianos con fractura de cadera, y publicamos ya el año pasado los primeros resultados en los que nuestra hipótesis era que la intervención nutricional enriquecida en beta-2 y beta-metilbutirato pudiera mejorar la calidad del músculo en ancianos con fractura de cadera. Y hicimos un estudio aleatorizado en el que dividimos los sujetos a suplementación nutricional con Ensure Plus Advanced versus sujetos con dieta estándar del hospital, y lo que vimos es que no había diferencia significativa a nivel basal entre los dos grupos, como consiguiendo una buena aleatorización. Y lo que sí que vimos fundamentalmente, cosas muy interesantes, es que la suplementación nutricional, así como el estado funcional de antes de la fractura de cadera, eran entre los factores más importantes en la pérdida de masa muscular. Pero sobre todo, lo que nos sorprendió, y que fue un poco el tema del debate con los otros compañeros que colaboraron en esta publicación, es que los que vimos es que los sujetos de control en la línea roja perdían peso durante el ingreso, mientras los sujetos en el grupo de intervención mantenían peso, y que este peso que perdían estaba todo a cargo de pérdida de masa muscular, mientras el sujeto en el grupo de intervención mantenía la masa muscular, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, sobre todo a cargo de la masa muscular de las extremidades. Y otra vez, cosa que era muy interesante, considerando que lo que íbamos a suplementar no era solo proteína, sino una suplementación hipercalórica, hiperproteica, lo que vimos es que la masa grasa de los sujetos suplementados no se modificaba, o sea, no estábamos favoreciendo el desarrollo de obesidad. Y seguimos un poco la línea de los estudios sobre nutrición, músculo y hueso, y hemos publicado este año una revisión sobre la importancia y el impacto de la nutrición sobre los outcomes, sobre la mortalidad en ancianos con fractura de cadera. Solo destacar cómo la prevalencia de fractura de cadera y de malnutrición en pacientes con fractura de cadera es muy alta. Y además, muy importante, el aumento de la elevadísima mortalidad. Podemos ver cómo a 36 meses los sujetos con malnutrición y tras una fractura de cadera se morían mucho más que los no malnutridos, y que esta mortalidad aumenta de forma, yo creo, espantosa. Y además, lo que ahora mismo estamos realizando es un estudio observacional para ver cuáles pueden ser los factores fisiopatológicos que se asocian al desarrollo de sarcopenia. Y estamos ahora mismo analizando los resultados de la última parte de este estudio, y ya vemos cómo los sujetos sarcopénicos, otra vez, cosa ya conocida, son muchos significativamente más mayores que los no sarcopénicos, tienen un índice de masa corporal menor, y que los sujetos obviamente más mayores son los que más se mueren, pero sobre todo los sujetos que andan más lentos son los que más se mueren a 2 años tras sufrir una fractura de cadera, y los que tienen una fuerza de prensión reducida, tanto en varones como en mujeres, son los que más se mueren a 2 años. Entonces, para concluir, ya hace años salió esta portada del Times que nos decía si este niño podía llegar, es del 2015,
si este niño podía llegar a tener 142 años y hace solo un par de años, del año pasado, nos decía que sí que, vale, viviremos hasta los 100, pero ¿en qué condiciones? Que es lo que nos interesa, yo creo, a los médicos. Y entonces, como a modo de conclusión, intentar darle importancia a síndromes geriátricos como la sarcopenia, la fragilidad, la malnutrición, no perderle, perderle el miedo, no tenerle miedo y, sobre todo, una vez diagnosticado, no pararnos ahí, sino hacer un tratamiento correcto, seleccionar los pacientes que puedan beneficiarse de un tratamiento específico, tratar las deficiencias nutricionales, calóricas, proteicas o ambas cuando presentes, que un buen diagnóstico no tiene que ser el último punto de interés de nuestra práctica diaria, sino que tenemos que empezar a pensar, tratar y estimular la actividad física, aconsejarla, vigilarla y sobre todo prescribir rehabilitación postagudas en pacientes en los que hemos observado una pérdida funcional puede mejorar su calidad de vida. La fragilidad es un síndrome diferente de la comorbilidad y de la discapacidad, pero los tres problemas son muchas veces relacionados entre ellos. Una velocidad de la marcha tiene que ser un índice rutinario en nuestra consulta, ya que es un índice de vida normal diaria y que la calidad de vida es muy importante y entonces tratar déficits nutricionales, tratar el dolor, las capacidades de la vida diaria puede mejorar la capacidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y sin más, desear que todos nuestros pacientes puedan envejecer en las mejores condiciones y muchas gracias a los asistentes. Si hay alguna pregunta, ahora vamos a intentar contestarlas. Laura. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Me oye ahora? Sí, eso es, muy bien. Perdón, que he perdido la conexión unos minutos. No sé si alguno de los asistentes había formulado alguna pregunta. Yo ahora mismo no veo preguntas aquí en el apartado de preguntas. No sé si alguno quiere preguntar algo. No. Sí, creo que José Luis sí ha hecho una pregunta. Yo no la veo, a ver si me la puede leer. Dice José Luis Neiro solo le da las gracias por la sesión. La verdad es que ha sido bastante interesante. Y no sé si, gracias a usted también, José Luis, por su asistencia, no sé si hay alguno otro de los asistentes interesado en realizar alguna pregunta. Gracias a José Luis, sobre todo por estar con nosotros. Es él el que nos Sí, enseña porque más en el tratamiento de esta patología. que no aparece. Sí, la pregunta entera. Perdón. Es que no me permite abrir la pantalla. Muchas gracias por la charla. Una vez establecida la sarcopenia, me temo que a veces es extremadamente progresiva. Además del ejercicio, las proteínas y garantizar la vitamina D, ¿qué más se puede aconsejar para llevar una vida dentro de lo que cabe medianamente normal con la sarcopenia? Es lo que quiere preguntar José. La pregunta es muy interesante, ya un poco el Sí. plan ya complicado del paciente avanzado, pero yo creo que hay que insistir sobre dos aspectos.
la actividad física tiene que ser una indicación médica, una pauta médica, como pautamos tratamiento. Entonces, con unas pautas concretas, sobre todo de ejercicio físico de resistencia. O sea, no tenemos que perderle el miedo a pedirle a nuestros ancianos que utilicen pesas. Obviamente no hace falta que sean ni 10, ni 20, ni 100 kilos, por supuesto, pero empezar con pesas pequeñas, desde medio kilo al kilo, y hacer ejercicio para grandes grupos musculares. Piernas, glúteos, para intentar mejorar la estabilidad y la marcha. De ahí, seguramente, la suplementación nutricional en los sujetos con deficiencia y con carencia nutricional, no solo de proteínas, sino también de caloría, y sobre todo en la hora después del ejercicio, puede aportar grandes beneficios en estos sujetos y prevenir un poco todos los que son las barreras arquitectónicas que puedan facilitar complicaciones como las caídas. La pregunta es muy interesante y daría para mucho más para hablar. Claro. Pero espero haber contestado, Luis. Sí, le da las gracias. No sé si usted puede ver también la No veo las pantalla de la... preguntas. No, No la no veo, le pero salen. bueno. No sé si hay alguna otra pregunta por parte del resto de los asistentes que están ahora mismo. Vale, y si no damos por concluido, damos las gracias a los que han asistido. Gracias a Lemas por Sí. organizar estos webinars. Gracias a Laura por estar con nosotros. Un segundito, doctor, que sí, Sí. hay otra pregunta de nuevo, Muy José Luis, bien. que dice que si merece la pena medir los niveles de vitamina D o se puede generalizar su empleo. No, yo sigo pensando en la medicina basada en la evidencia. Es verdad que, y sobre todo más Sí. en regiones con menos exposición solar, hay mucha más carencia de vitamina D, pero yo aconsejaría seguir midiéndola y tratar los sujetos que tienen deficiencia. Luego de ahí el tipo de tratamiento puede diferenciar un poco según el nivel de deficiencia, insuficiencia o carencia, pero obviamente no en cada analítica, pero de forma rutinaria, que puede ser, por ejemplo, cada año, dependiendo también un poquito del paciente, pero yo aconsejaría así medirla y sobre todo lo que aconsejo es tratarla. Hay otro gran tema de debate, el cómo. Yo soy más partidario del tratamiento diario, pequeñas dosis todos los días, pero hay gran evidencia del tratamiento mensual y ya menos de tratamientos de altas dosis en tiempo más alargados del mes. De acuerdo. No sé si eso le responde la pregunta, José Luis. Si está. No sé, sí, le da las gracias. De A él. nuevo. Sí. No sé si tendría otra pregunta, José Luis, al igual que el resto de los asistentes. ¿Alguna pregunta más? O si quiere, damos por finalizada la sesión. Vale, sí, por Pues mi parte, si no hay más preguntas. sí. Pues muchísimas gracias por su interesantísima charla sobre la sarcopenia y al resto de los asistentes igualmente por su presencia. Muchas gracias otra vez a todos los asistentes, a usted, Laura, y además por seguir organizando eventos como estos. Muy bien. Muchas gracias. Pues si quieres podemos abandonar ya la sesión. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.